Bueno, vamos a hablar de Arista, una de las apuestas o la principal apuesta fallida de Paramés, del fondo de Paramés de Cobas. Antes de ver este vídeo, si no habéis leído alguno o los dos artículos últimos que he publicado en mi blog en Investia, pues os invito a que los leáis, porque ahí detallo un poquito pues en la historia y por qué estoy hablando de Arista básicamente, ¿no? Principalmente la idea de copiar a los mejores y en concreto copiar las mejores apuestas fallidas, o mejor dicho, las mejores apuestas que han ido mal, que son las que donde en caso de rebote o de que al final vaya bien, pues es donde más potencial hay o mejor relación riesgo-recompensa hay. Y luego la incógnita de si realmente tiene sentido comprar un valor que tiene esta tendencia bajista desde el punto de vista del análisis técnico. De eso quiero hablar en este vídeo, del análisis técnico, para complementar un poco toda la información y todo el análisis que he puesto en esos dos posts. Aquí tenemos el gráfico de Arista en velas semanales. Desde el año 2014, los últimos años, vemos la tendencia bajista, cómo se va moviendo en el ciclo, cómo se va moviendo a lo largo en un canal bajista durante 2-3 años, y desde finales del 2017, principios del 2018, se produce una aceleración bajista muy fuerte que lleva el precio desde niveles de 6,50 a 1 euro prácticamente, ¿no? Son precios ajustados por la ampliación de capital que se produjo posteriormente, porque realmente esto antes estaba a niveles de 40, 50 de francos suizos, puesto que Arista cotiza en la bolsa suiza, aunque a veces a todos se nos va a hablar de euros en vez de francos suizos. Bueno, pues este es el contexto y por lo tanto yo lo que he trazado aquí son canales bajistas de amplitud similar, bueno, lo he hecho a ojo así rápidamente aproximadamente, que más o menos se corresponde con la altura de una especie de peldaños, ¿no? De una escalera que ha ido bajando y ha bajado 4 peldaños de esa escalera desde los máximos de 2018, es decir, que se ha ido realmente a plomo, y esto obviamente es el reflejo de un problema de fondo grave en la empresa, ¿no? Que es lo que realmente también desde el punto de vista fundamental hay que valorar. Si aquí pensabas que era atractivo o en niveles de 3,20 ya en nuevos precios ajustados, desde el punto de vista fundamental es una buena empresa, es un buen precio, mejor dicho. Eh, el momento que se ha dividido por 3 el precio, se ha ido de 3 a un franco suizo, lo que hay que preguntarse es si esa visión era completamente equivocada o si lo que era equivocado era el precio objetivo y si hay riesgo de quiebra, ¿no? Pues con la ampliación de capital que hay, se entiende que no hay riesgo de quiebra. Entonces, con esa base fundamental, que por supuesto que es discutible, pero bueno, tenemos ese fondo que puede ser que sea correcto, puede ser que sea incorrecto, pero si es correcto, desde luego el potencial de rebote puede ser del tipo de triple, de pasar de 1 euro a 3 euros, y si es fallido, pues perder 1 euro o 1,20 euro que vale ahora mismo, perdón, un franco suizo, un franco 1,20 francos, que es lo que vale ahora, ¿no? Pues ese tipo de apuestas asimétricas es lo que realmente es interesante en el mundo de la inversión, y en mis cursos de análisis técnico explico por qué precisamente esa asimetría es la que hace que invertir a largo plazo es lo que más sentido tiene, porque solamente a largo plazo te puedes plantear revalorizaciones del 200, 300 o 900%. Lo demás no tiene más sentido, ¿no? Porque a corto, salvo que des un pelotazo en 6 meses, pero no es el objetivo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, respecto a toda esta caída que ha habido, nos vamos a fijar en el último tramo bajista. Y como la caída ha sido muy fuerte y hay pocos dientes de sierra, y sobre todo este máximo de 2,60 a principios de septiembre, lo que vamos a hacer es fijarnos en, bueno, en los máximos locales que pueda tener más sentido. Entonces, planteamos objetivos de rebote utilizando una técnica muy sencilla para empezar, que son los retrocesos de Fibonacci. Lo que hacemos es, de todo el movimiento bajista que se produce desde principios del año 2018, desde los 8 euros, de ese movimiento que va desde aquí, por lo tanto, hasta aquí, hasta 1 euro, utilizamos la herramienta y nos traza los retrocesos de Fibonacci. Subir desde 1 euro hasta 2,70 supondría rebotar un 23% de toda la caída, y hasta 3,60 un 38% de toda la caída. El 23% coincide con esta especie de máximo local en medio de la caída. Bueno, no es especialmente significativo, es una idea simplemente de la magnitud del rebote, y bueno, ya comentaremos luego la directriz bajista y los objetivos. Si en vez de hacer la caída desde los 8 euros, desde principios de 2018, utilizamos este máximo, este inicio de un nuevo tirón bajista, entonces los retrocesos de Fibonacci son estos. Aquí ya va teniendo más sentido porque el retroceso del 23 y del 38% encajan perfectamente con la última fase de consolidación en la que hay anteriormente, y el 61,8% cae de lleno también en la fase de consolidación previa anterior, ¿no? Entonces ahí ya hay cierta armonía que va teniendo un poquito más sentido, pero podemos centrarnos todavía en un retroceso más corto y fijarnos en el último tramo bajista que se produce, donde ya la aceleración es brutal en este inicio de tramo bajista desde los 3 y pico euros, y ahí trazar los retrocesos de Fibonacci, que sería un poco la parte más conservadora. Y ahí tenemos el 23%, que coincide con este pequeño máximo local de mediados de noviembre.
el 38% en torno a 1,90 euros, que sería el soporte del canal, y el 61,8% que sería perdón, el soporte, antiguo soporte, y esto la antigua resistencia de esta zona de consolidación que hubo en verano y después del verano en el valor, ¿no? Bueno, estos son los primeros niveles orientativos, ahora los vamos a ver más de cerca. Las notas breves, simplemente, que ya sabéis que lo simple es mucho más efectivo y más práctico que lo complicado, y a veces lo complicado no solamente no aporta, sino que resta, con lo cual hay que intentar siempre permanecer en lo simple. Y en lo simple ahora mismo es que estamos en un valor con una fortísima sobreventa de medio a largo plazo, provocada por una ampliación de capital que llega en un momento en el que el valor ya estaba en tendencia bajista. Llueve sobre mojado, diluvia sobre mojado, y eso provoca una fortísima sobreventa en la que normalmente, si la empresa no va a quebrar, pues lo que tendremos es un rebote. Si la empresa quiebra, pues cada rebote será aprovechado por los que tienen más información o tienen una visión más acertada para vender. Eso es lo que habrá que ver. Los informes value que vamos, bueno, los analistas value, los que van estudiando la empresa a fondo, empezando por el propio Paramés, de momento mantienen posiciones y piensan que, bueno, pues que evidentemente no va a ser la apuesta ganadora que en su momento plantearon, pero un rebote tendría sentido, y bueno, por lo menos recuperar todo o parte de las pérdidas que ya tienen acumuladas. Como nosotros nos planteamos entrar ahora a 1,20 euros, por ejemplo, 1,30, pues lo que hay que ver es ahí si es interesante o no. En cualquier caso, si la probabilidad de quiebra está reducida, eso significaría que el riesgo bajista es limitado, y si no se produce el escenario de rebote que podemos plantear, por lo menos más allá de 1,20, 1 o 0,80, pues en teoría el potencial bajista es limitado, ¿no? Y el potencial alcista es fuerte, es decir, esa simetría de la que hablábamos antes. Vamos a comentar aquí en este vídeo los primeros indicios técnicos positivos que se producen en mucho tiempo, que bueno, pues podrían plantear por lo menos un rebote. Y además hay un lado bueno, que puede ser también un lado malo, que es un valor con una altísima volatilidad histórica. Lógicamente, con caídas del 80% la volatilidad es muy alta, y eso significa que esos retrocesos pequeños, un retroceso del 23%, pues ya te da un potencial de subida muy importante, ¿no? Como digo, una vela pequeña implica un 4% y una vela grande un 10%. Bueno, vamos a ver los gaps, resistencias que hemos visto en la caída recientemente, y eso nos va a dar primeros niveles de resistencia. A principios de diciembre tenemos aquí, entre esta vela blanca y las siguientes, una zona de gaps bajistas, y posteriormente, en torno al 10-12 de diciembre, tenemos aquí un máximo local muy pequeñito. Eso es una zona de resistencia, y ahí es donde se está frenando ahora mismo el precio, es donde está encontrando resistencia. Antes de eso, ha perforado una directriz bajista, que es esta directriz bajista, la ha perforado y habría hecho ya el pullback y estaría atacando. Por lo tanto, en principio ya está en una situación técnica favorable. Esta pequeña directriz bajista, podemos calcular el punto de una proyección alcista, que sería esta altura proyectada desde el punto de ruptura, que son los 1,20, que nos daría un objetivo en torno a 1,40. Ese objetivo alcista coincide con este máximo local, por eso tiene sentido, y está cerca también de este gap bajista que se produce el 13 de noviembre. Este gap bajista entre esta vela blanca con una sombra superior larga y esta vela negra, ahí hay una zona de resistencia también, máximo local aquí, que se frena con esa resistencia. Ese sería el siguiente gap bajista, resistencia, muy cerca ya del retroceso del 23% del tramo bajista último que estábamos analizando anteriormente. Y luego tenemos aquí otra zona de gap bajista más importante también, de principios de noviembre, en torno a 1,60 aproximadamente, que sería el siguiente nivel de resistencia. Estos dos gaps bajistas están cercanos, y entre medias está el retroceso del 23%, y además, como veis, en la directriz bajista del canal bajista que estábamos mirando también apunta en esos entornos. Por lo tanto, ahí parece que confluyen diversas técnicas. En la parte baja de esos 1,50, 1,60, en torno a 1,45 estaría el objetivo de alcista primero. Bueno, y estaría este máximo local. Por lo tanto, ahí parece que tiene sentido, en torno a 1,50, plantear una zona de objetivo y de resistencia en caso de que consiga seguir al alza, ¿no?, a corto plazo. Entonces vamos a ir planteando los escenarios. Este sería el escenario conservador. El escenario conservador sería un rebote hacia esa proyección alcista que hemos dicho, hacia el techo de ese canal bajista, y que coincide con un retroceso del 23%, que coincide también con un gap bajista del que hemos hablado antes, y el techo del canal. O sea, tres técnicas diferentes de análisis técnico nos invitan a pensar en esa zona importante, relevante. Bueno, pues eso significaría una subida del 20% desde los niveles actuales. El escenario optimista sería que en vez de irse a 1,50 se va a 1,80. 1,80 es el retroceso de Fibonacci del 38% de toda la caída, bueno, la caída más reciente. Bueno, para recordar, los retrocesos de Fibonacci que estamos analizando son los que se producen desde la caída que empieza a finales de septiembre, a principios de agosto, finales de julio, ¿no?, aproximadamente.
esa es la caída más reciente, es decir, que no estamos tomando toda la caída, sino la caída más reciente. También podríamos haber tomado esta de aquí, pero bueno, esta encajaba mejor. Entonces, tenemos aquí el escenario, estábamos por el escenario optimista. El escenario optimista hasta 1,80 implicaría una subida del 45% desde los niveles actuales. En 1,80, aparte del retroceso del 38%, está la parte central de este velón negro grande. Velón negro grande rompe soportes y aquí hay una zona de consolidación, es la base de una zona lateral de consolidación en la que estuvo metido varios meses. Con lo cual, esa antigua zona de soporte ahora está convertida en zona de resistencia. Esa zona coincide también con un retroceso del 38%, sería el objetivo alcista optimista con una subida potencial del 45%. Y si nos vamos hasta los 2,35 francos suizos, que es el retroceso del 61,8%, el siguiente nivel relevante, entonces ahí el potencial de subida es de un 90%. Desde los niveles actuales sería la parte alta de este rango de fluctuación en el que estuvo metido entre agosto y octubre, soporte de resistencia, la parte alta, y bueno, aún así, aunque parezca un rebote muy fuerte del 90%, es una valoración fundamental que, según lo que comento en mis posts, en mis artículos, pues según los analistas value, más o menos tiene sentido, ¿no? No es nada descabellado, estaría valorada en niveles razonables. Por lo tanto, bueno, no es ninguna locura. Bien, ese es el escenario, ese es el potencial alcista, y ahora lo que tenemos que vigilar es en el día a día si las señales que va lanzando el precio van en esa dirección o no. Tenemos un soporte de muy corto plazo que está situado en 1,20 francos suizos, entre esta vela y la vela blanca de ayer, antes de ayer, esta vela blanca grande, tenemos un gap alcista, también tenemos un gap alcista en esta vela negra que se produce después de la vela blanca de ruptura, que es la del 3 de enero, ahí tenemos un soporte en 1,20 euros. Si pierde ese nivel, esta figura ya se daña. Pero bueno, en última instancia tenemos 1,14, 1,16 francos suizos, que es el nivel medio de esta vela blanca, que funcionaría como soporte. Si perder esta zona implicaría anular todo el escenario alcista que estamos planteando. Aquí tenemos una especie de islote, de isla de precios, que se ve mucho mejor en el gráfico en velas semanales que estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos una vela negra semanal bajista con una sombra inferior larga, una peonza, que es una vela de equilibrio, y una vela blanca del mismo tamaño que la vela negra anterior, que anula esa especie de ida y vuelta, y a partir de ahora en la vela semanal actual estamos consolidando. Por lo tanto, ese nivel de 1,20 es muy importante, porque girarse otra vez por debajo de 1,20 anularía esta incipiente vela positiva, ¿no? Bueno, no es nada más, pero bueno, aquí tenemos el mismo canal bajista que hemos planteado en velas semanales. Y para terminar, bueno, pues simplemente recordar que el análisis técnico y el análisis fundamental son dos caminos distintos. Si se rompe ese soporte 1,20, pasan unos meses y hacemos, por ejemplo, un doble suelo, pues podría al final terminar el valor rebotando, pero sería otra figura técnica. El analista técnico quizá debería haber salido aquí, cerrado y posteriormente, si da opción, volver a entrar o no, porque a veces los movimientos son muy rápidos, se produce una barrida y vuelve a subir, y en ese caso no pasa nada, se nos ha escapado, como analistas técnicos se nos ha escapado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que tener la mente abierta, que esto se rompa este soporte no significa que vaya a quebrar la empresa, por ejemplo, ¿no? Esto es una apuesta de largo plazo y por lo tanto este podría ser uno de los múltiples escenarios que pueda tener el valor. Un doble suelo o incluso, bueno, se podría ir incluso más abajo, ¿no? Sería ya otra historia muy diferente, ¿no? Ya nos olvidaríamos de este escenario, sería una historia muy diferente, pero no sería incompatible con ese escenario que tienen los value de que pueda rebotar a niveles de 2 francos suizos por lo menos, ¿no? O sea que simplemente mente abierta y en teoría paciencia, porque efectivamente sería muy rápido que inmediatamente el valor subiera inmediatamente, pero bueno, tampoco sería sorprendente, ¿no? Sería 1,50 y luego a partir de ahí podría seguir haciendo una figura de suelo durante muchos meses y luego que el movimiento fuerte de rebote hasta 2,50 o 3 euros viniera posteriormente y la figura de suelo se habría formado entre 1 y 1,50 francos suizos. Sería una figura de suelo muy amplia que habría tardado muchos meses en formarse y eso desde el punto de vista técnico pues tendría mucho más sentido, pero claro, efectivamente de 1,20 a 1,50 pues ya hay una subida del 20%.